Con todos. Mi nombre es Antonio Quispe. Esta es la segunda parte de la clase de regresión multivariada, así que empecemos. Uso de modelos generales lineales de regresión o GLM. Los modelos generales de regresión son un marco teórico que nos permite englobar a todos los modelos de regresión que se conocen. Estos tienen una misma estructura, de ahí que vamos a intentar conceptualizar lo que queremos hacer al hacer este tipo de análisis. Lo primero es que estos modelos expresan la asociación entre una variable de desenlace y una o más variables independientes. Es decir, lo que nosotros queremos hacer es predecir el valor promedio de i o el valor de i en función a otras variables. De tal manera que en este modelo predictivo nosotros podemos hacer una buena predicción o una mala predicción. Mientras más variables relevantes incluyamos en nuestro modelo, en teoría vamos a poder predecir mejor el valor de ese outcome. Pero internamente lo que estamos haciendo en realidad es predecir la variabilidad de ese outcome. Entonces vamos a corregir nuestros términos y lo que vamos a querer hacer es lo siguiente. Siempre que hacemos una predicción, aceptamos un margen de error. En los modelos de regresión, lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar la bondad de ajuste del modelo, es decir, qué tan grande es ese error en nuestras predicciones. De tal manera que cada vez que queremos estimar o modelar un outcome, vamos a modelar la variabilidad de ese outcome en función de los valores de otras variables y cuánto de error vamos a cometer. Estos coeficientes de regresión, que son los betas, expresan la magnitud de asociación entre ese outcome y la covariable de interés. En un modelo de general lineal, lo que nosotros estamos asumiendo es que ese outcome tiene una distribución normal y por ende la vamos a poder caracterizar con el promedio de esa variable. Entonces lo que vamos a modelar es la media de i. Esa media esperada de i es el valor que nosotros vamos a predecir con nuestro modelo y con este valor lo vamos a poder contrastar contra el valor verdadero de i, que es el que está en nuestros datos. Entonces lo que ustedes tienen que entender es lo siguiente. Al escoger una función matemática, llámese un modelo, una distribución gaussiana con un link identidad, que es un modelo general lineal para un modelo de regresión lineal, lo que nosotros estamos haciendo es, en función a un grupo de variables, predecir el valor de nuestro outcome y esa predicción tiene un error. De manera que nuestra función general va a ser la media esperada del outcome i va a ser igual a la media esperada de i cuando x es igual a 0, que es el beta sub 0, más una función, que es nuestra función de regresión, que está incluyendo a todas las covariables de nuestro modelo y lo que dice es que cada covariable va a tener un coeficiente de regresión, que lo que te dice, lo que cuantifica es cuánto cambia i por cada cambio en una unidad de esta covariable, que puede ser una o muchas. Y adicionalmente tenemos el componente del error o residuo. Dentro de los modelos lineales generales hay diferentes tipos. Cuando nuestro outcome es continuo, nosotros optamos por un modelo lineal que tiene una distribución gaussiana y lo que expresa es que cada cambio en la media de i por cada cambio en una unidad de x. Si tenemos una distribución binaria o dicotómica, lo que tenemos que optar es por un modelo logístico con una distribución binomial y lo que modelamos es el logaritmo de los odds ratio. Si tenemos una variable de tipo conteo, estamos frente a una distribución, un modelo log lineal y lo que vamos a coger es una distribución de Poisson y lo que vamos a modelar es el log riesgo relativo. Pero si estamos entre una respuesta tipo tiempo para evento, una opción mucho mejor que ajusta a esa distribución son los hazard profesionales y optamos por una distribución semiparamétrica o de Cox y lo que modelamos es el log de los hazards. De manera básica, todos los modelos tienen esa estructura. Va a tener tu data y tu data tiene dos columnas, los valores de i y los valores de x. Para cada valor i1 hay un valor de x1. Y lo que tú vas a intentar de hacer es incluir esas variables en tu modelo para predecir el valor de i. Entonces, siempre vas a tener por lo menos dos coeficientes de regresión, el beta sub 0 y el beta sub 1. El beta sub 0 es el valor de i cuando el valor de x se anula, es decir, cuando x es igual a 0. El valor de beta sub 1 expresa el valor esperado de i por cada cambio en una unidad de tu variable x. En un modelo general de regresión lineal, lo que tú vas a tener es
una función esperada en la cual cada variable tiene una relación aritmética con tu variable outcome. Y esta función aritmética tiene una asociación con tu variable outcome de tal manera de que matemáticamente el incremento en una unidad de x cambia la media esperada de tu y. Esa relación aritmética se expresa en estos coeficientes de regresión. De manera gráfica, tú vas a tener por cada valor de x un valor predicho de y, y por cada valor de x un valor observado de y. Los valores observados de y para cada valor de x son los puntos rojos en esta regresión. El valor predicho de tu función de regresión lineal es la línea continua azul. Entonces, para cada valor de x, tú tienes un valor y observado y un valor y predicho. Y obviamente, si tu modelo de regresión es bueno, el valor de predicho de y y el valor observado de y va a coincidir, de tal manera que todos estos puntos rojos están prácticamente alineados en esa línea azul. Pero como puedes apreciar en este modelo, que es un buen ejemplo, no sucede así. Y la razón por la cual eso no sucede es porque cada estimado de y tiene un rango de error. Ese rango de error se expresa en esta variable que es, en este parámetro, ese estadístico que es el R cuadrado y que te cuantifica el ajuste de tu modelo, que es más o menos como una función de correlación. 0,61 implica de que estás acertando en el valor predicho en más o menos el 60% de los casos, si lo quieren interpretar de alguna manera. Entonces, este modelo es relativamente bueno, pero aún así te das cuenta de que los puntos rojos no coinciden con la línea azul. Entonces, para tú poder utilizar un supuesto, una regresión lineal, tienes que verificar los supuestos de esta regresión, que son 4, y tienen este acrónimo LINE. L, de que la relación que has visto en ese scatter sea lineal, que dibuje una línea continua, que efectivamente la mejor forma de caracterizar esa distribución de puntos es una línea recta. Segundo, de que no hayas metido ninguna cosa en tu diseño que rompa con el supuesto de independencia de los errores, es decir, de que no hayas hecho un caso control pareado, por ejemplo. De que tu outcome estadísticamente tenga una distribución normal. ¿Y cómo haces eso? Puedes hacer 3 cosas. Un análisis gráfico, calculas el coeficiente de variación, si te sale menor de 0,5 es normal, mayor de 0,5 o igual a 0,5 es no normal, y esto es dividiendo la desviación estándar por la media. O usas pruebas estadísticas de hipótesis, llámese usar Shapiro-Wilk, usas el test de Francia o usar el test de Kolmogorov. ¿En qué caso usa cada cosa? Bueno, ahí ya tiene que ver con la cantidad de datos que tengas, ¿no? Kolmogorov es muy buena en general, Shapiro-Wilk es mucho más potente y se usa para muestras menos de 5.000 y Francia es mucho más potente aún y se usa para muestras de menor de 7.000. Y el último supuesto es una cosa extremadamente importante, que es el hecho de que tu valor, para cada valor de x, este valor de x para cada valor predicho de y, pues tengo una misma distribución para cada valor de x. ¿Cómo se interpreta esto? Digámoslo como que las condiciones en las que se da tu experimento son constantes. Si tú en el transcurso de un estudio recoges datos y las condiciones cambian, la varianza de y para cada valor de x va a ser distinta. Entonces vas a tener de que las condiciones de tu experimento pues han cambiado en el tiempo. Imagínate que estás haciendo un estudio para medir, no sé, el impacto de distribuir pastillas de fierro a todos los pacientes niños anémicos y de repente llega la pandemia del COVID, ¿no? Y ya la gente se muere por otras cosas, ¿no? O sea, estás prediciendo qué tanto muere la gente si se muere por anemia y de repente cambian las condiciones de tu estudio y estás en plena pandemia y se muere un montón de gente, no sé por qué, ¿no? Entonces, eso básicamente implica que hay homoceasticidad si las condiciones son las mismas o heteroceasticidad si se rompe la varianza de y en función de cada valor de x. Simple, múltiple o simple y multivariado es simplemente la cantidad de variables que hay en tu modelo, ¿no? ¿Cómo evalúas un confuso? Y esto es muy importante. Estadísticamente hablando, lo que tú vas a probar es la significancia del coeficiente de regresión de x1 en presencia o ausencia de sx2. De tal manera que, si tú dices, teóricamente mi x2 se asocia a mi x1 y ese x2 se asocia a mi y,
SX2 es un confusor de mesuración entre X1 e Y. Entonces yo primero que tengo que probar es que SI se asocia al X1. Ya está, es mi hipótesis de interés, ¿no es cierto? Y pruebo de que SX2 también se asocia a SI. Entonces ya probé de que efectivamente en un modelo bivariado, en la que tengo primero la variable x1 y luego la variable x2, ambos beta 1 son significativos. Entonces yo digo que x2 ejerce un efecto confusor o un sesgo de confusión sobre la asociación entre x1 y y siempre y cuando yo hago el modelo multivariado, compruebo de que ese coeficiente beta 1 desaparece. Entonces, a la hora de la hora, lo que yo voy a tener es dos modelos, uno en el cual el beta 1 deja de ser significativo y compruebo de que x2 confunde la asociación entre x1 e y, o el otro escenario en el cual ese beta 1 sigue siendo significativo. Entonces, ya no es x2 un confusor de la asociación entre x1 e y. Para codificar si es un modificador de efecto, tengo que hacer algo adicional. Tengo que crear una tercera variable, que es esa producto de x1 por x2. Porque lo que estoy diciendo cuando modifica el efecto es de que si ambos valores tienen un valor de 1, va a haber un efecto adicional. Ya no es una cuestión sinérgica, sino el producto de ambas variables es mayor que la suma de sus efectos independientes. Entonces, hay una tercera variable. Y lo que quiero probar para demostrar que es un modificador de efecto es que ese coeficiente beta sub 3 es significativo. Entonces, en los casos en que existe un efecto modificador de efecto de la asociación entre x1 y y, que x2 ejerce una modificación de efecto sobre la asociación entre x1 e y, ese coeficiente beta sub 3 tiene que ser significativo. Entonces, ya puedo hacer las diferentes combinaciones de diferentes modelos. Entonces, ¿cómo yo determino cuándo paro en mi análisis de regresión multivariado? Yo digo, primero que nada tengo que ir en orden, que esta es la técnica que se conoce como método forward de modelos anidados. Entonces yo voy metiendo una variable a la vez en el modelo. Y para esto voy a comparar los modelos. Entonces yo digo, tengo esta asociación. Mi asociación de interés es x1 e y, pero tengo dos confusores conocidos por los que tengo que ajustar mi modelo de acuerdo a la literatura, x2 y x3. Entonces, potencialmente hablando, x2 es un confusor de asociación entre x1 e y x3 también es un confusor de asociación entre x1 e y. Entonces yo tengo que probar si efectivamente esa asociación entre x1 e y es espuria o no es espuria. Entonces digamos de que yo hago tres modelos. Voy a predecir el valor de y en función a x1, otro modelo con x2 y otro modelo con x3. Y los comparo. ¿Cómo los comparo? Calculando un estadístico que se conoce como el criterio de información de Akaike. Este criterio de información de Akaike me va a permitir discernir cuál de estos tres modelos explica la mayor cantidad de la variabilidad de ese outcome y. ¿Cómo lo hago? Porque si ese valor del Akaike del primer modelo, que es A, es menor que el valor de la Akaike del modelo 2 y del modelo 3, entonces yo estoy demostrando de que ese modelo que está en el que se predice y en función de x1 tiene una mejor bondad de ajuste. Me quedo con y entra primero el modelo. Posteriormente pruebo la hipótesis de que si es que ese modelo que tiene dos variables, x1 y x2, es mejor que ese modelo que tiene x1 y x3. Calculo los Akaikes y nuevamente decido. Si D es menor que E de manera sustantiva, entonces decido de que x2 entra al modelo. De la misma manera, luego meto x3 y si ese x3, ese Akaike, es menor que el modelo anterior, pues yo decido incluir o no incluir esa tercera variable en el modelo. Para todo efecto práctico, hay diferentes combinaciones posibles, ¿no? De repente SF no disminuye tanto ese D, ¿no? Y cuando digo disminuye, ¿en cuánto lo disminuye? ¿Cuánto es significativo de acuerdo a la teoría del uso de la Akaike? Bueno, se dice que a criterio de investigador, si es menor de 10%, disminuye la Akaike en un 10% de su valor cuantitativo, pues evidentemente es una variable que explica una fracción sustantiva de la variabilidad de tu outcome. Pero si esto llega a ser menor de 1%, ya puedes decir de que ese aumento, esa disminución de la Akaike es insignificante. Entonces, por regla general, nuevamente, todos son consensos, tienes que aplicar esto en cada escenario. Menor de 10 estás seguro, menor de 1 puedes parar. Este criterio de información de Akaike pues tiene sus limitaciones. Para empezar, tiene dos componentes, el número de parámetros del modelo y el máximo valor de la función de verosimilitud para el modelo estimado.
como alternativa al criterio de información de Kaique existe lo que se conoce como el BIC. Y lo que hace el BIC es no penalizar tanto el modelo por la cantidad de parámetros en el modelo. Entonces, cuando ustedes empiecen a usar el Kaique se van a dar cuenta que hay saltos muy grandes entre un modelo de 2 variables y el de 3 variables y de 4 variables. Entonces, una forma de tener mejor criterio para discernir ese límite medio raro de 1%, pues es usando otro criterio más, que podría ser el BIC. Por regla general, a menor Kaique, mejor el ajuste del modelo. En todos los paquetes estadísticos, llámese R, STAT, SPSS, SAS, y nuevamente, aquí viene la cuestión del estadístico. La estadística es teórica. La bioestadística, que es la aplicación de software para poder hacer estadísticos, si trata bien los cálculos, es otra historia. Y ustedes como estadísticos pues, tienen que familiarizarse con herramientas y en general con más de uno, para que sean sujetos más hábiles. Entonces, una invitación es de que aprendan a usar más de un software estadístico. Como mínimo, Stata y R, pues, ¿no? ¿Por qué Stata? Porque es muy amable, es como decirlo, es la herramienta con la que uno puede empezar a aprender estadística, y como es un software pagado, pues sus herramientas son mucho más fáciles de utilizar, todo es menos complicado, es más fácil, y R es gratuito, ¿no? Y como R es gratuito, pues no le importas mucho tú como usuario, entonces todo es un poco más complicado y no tiene tantas herramientas de ayuda al usuario, ¿no? Pero ¿qué pasa con R? Que la comunidad ha crecido tanto que ahora realmente es un paquete muy potente, es mucho más potente que Stata, y la invitación es a que usen software libre y que usen software gratuito. Entonces, esto en general te explica lo demás, las diferentes funciones que tú puedes utilizar en un modelo general lineal. Tienes la familia binomial con el link logit, tienes la familia gaussiana con el identidad para relaciones lineales, tienes la fórmula gamma y la inversa para cuando tienes funciones que son U invertida, tienes la inversa gaussiana cuando sean U hacia arriba, tienes la familia Poisson para cuando sean variables con Teo y empiezan a hacer el link log. Puedes hacer diferentes alternativas cuando tienes, por ejemplo, muchos ceros. Usas la binomial negativa, usas el cero inflado y hay un montón de alternativas para efectos de lidiar con ese tipo de problemas. Pero ahí no acaba la cosa. Una vez que tú haces tu análisis de regresión, tienes que hacer tu análisis de por-regresión. ¿Por qué? Porque tienes que verificar los supuestos. Y no solo eso, sino evaluar valores extremos, ver el ajuste del modelo, qué tanto predecir, qué tanto los intervalos de confianza para tus estimados, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ello existen diferentes funciones que tú tienes que aprender a utilizar. En el caso de análisis por regresión en R, pues usas los plots de los predichos comparado con los observados, ¿no? Y ves cuánto se distingue, qué tanto puedes graficar el valor predicho comparado con el valor observado. Puedes hacer análisis de valores extremos, para eso hay diferentes técnicas, ¿no? Calculas los hat values, los residuos estudiantizados, las distancias de Cooks, y luego de esto puedes usar paquetes específicos, ¿no? Que han sido diseñados para poder hacer este tipo de análisis. Hasta aquí con la parte de modelos generales lineales de regresión. Vamos a entrar ahora a análisis de regresión con R y con Stata.